Buenos días, amigos de Mesopotamia y Egipto. Les habla Federico del Elicine y hoy vamos a hablar acerca de clasificación de nombres jareditas según un libro que habla de clasificación de nombres sumerios que escribe Blake Thomas. El libro se llama Studies in Sumerian Language and Literature, Some Observation on the Old Sumerian Onomasticon. Es de la Universidad Nacional de Rusia en la parte de humanidades, ¿sí? Este asiriólogo comenta que los nombres sumerios se los puede clasificar de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos primero apelativos, ¿sí? Que son nombres cortos, ¿sí? Que se refieren a un estatus, o sea, cada nombre representa un estatus. Estos tipos de nombres los podemos traducir como lugal, rey, eresh, reina, ensi, señor, Ada, padre, En, sacerdote, Shesh, hermano, o Shish, Shul, joven, Ursach, héroe. Este tipo de nombres hace referencia muchas veces a la función, o sea, poner un nombre a una persona como función, o vinculándolo con héroes anteriores. Por ejemplo, el nombre hermano Shish, Yes hace referencia a, por ejemplo, un rey que se podría llamar Shish porque se lo considera hermano de Gilgamesh. Entonces sería Shish Gilgamesh, pero como nombre corto va a ser solamente Shish. O Ursaj en Lila, héroe de Enlil, en nombre corto va a ser solamente Ursaj. Estos tipos de nombres se utilizan para reivindicar el poder de la persona que lo posee. Si bien son pocos los nombres, generalmente se utilizaban entre ciudadanos de prestigio y nunca en reyes sumerios, ¿sí? Luego tenemos otros tipos de nombres, ¿sí? Que los clasifica como nombres cortos y largos. Nombres cortos vendrían a ser tipos de nombre los cuales solamente se escribe la frase verbal, la frase nominal. Y nombres largos son nombres donde está escrita la frase nominal y la verbal. Por ejemplo, Urucaína significa uno a quien el pueblo la palabra devuelve o retorna. En este caso tenemos el verbo y los sujetos, ¿sí? Por lo tanto, consideraríamos este nombre como nombre largo. Nombre corto podría ser Yule, el joven, puesto que faltaría la frase nominal. Por ejemplo, si el nombre del rey se llama Yule Igim, el joven regresa, eso sería el nombre largo, y el nombre corto del mismo nombre sería Yule, ¿sí? Después tenemos otros tipos de nombre que vendrían a ser los nombres compuestos o nombres bilingües. Estos nombres bilingües se caracterizan en que tienen una palabra de un idioma y otra palabra de otro idioma. Por ejemplo, Kish unificado, hay un nombre de un rey que es Kish unificado. Kish es una palabra sumeria, sí, es una ciudad sumeria. Y sería Iphur, que significa unificado en acadio. Por ejemplo, entonces, Iphur Kish significa Kish unificado o mundo unificado, ¿sí? Ahora, ¿qué problema tendríamos? Son dos idiomas. En el libro de Mormón tenemos un caso de esos, por ejemplo, en Kohor. Ko vendría a ser puro, por ejemplo, tenemos un nombre
en sumerio que es Kuinana, que significa la Purinana, y en el caso de los, por ejemplo, de los jareditas tenemos Koor. Ko es puro, Or es Horus, el puro Horus, ¿sí? O sea, podríamos decir que Koor es un nombre compuesto, ¿sí? Entonces, después tenemos otros tipos de ejemplo que ahora vamos a ir viendo. Vamos a empezar por nombres cortos, ¿sí? Por ejemplo, nombres cortos, tenemos Yule, que lo habíamos dicho. El rey Yule vendría a significar el joven, ¿sí? Después tenemos, además de Yule, Gilgal, gran tesoro. Tenemos Kim, que significa piedra o piedra transparente. Como nos damos cuenta que Kim es un nombre corto, porque también conocemos otro nombre que sería el largo, que sería Kimnor, que significa el que pule la piedra, ¿sí? Podríamos entender que este nombre hace referencia al hermano de Jared, ¿sí? Cuando agarra la piedra diáfana, porque justamente Kim es un tipo de piedra que es similar al cuarzo, ¿sí? Todavía no se clasificó qué piedra es, pero se sabe que vendría a ser una especie de cuarzo, porque se entiende que era una piedra transparente. Entonces, Kimnor podría ser un nombre apelativo largo. O sea, apelativo, ¿por qué? Porque hace referencia a una persona que fue significativa, y el otro motivo es porque habla acerca del que tiene la frase verbal y la frase nominal. Otro nombre corto podríamos decir que es Morón. Morón significa aquí me estableceré, ¿sí? Pero faltaría la frase nominal. Después tenemos Omer, que en sumerio significaría cuando tú habías llorado, o sea, faltaría la frase subordinada, o sea, ahí queda vacío, no sabemos qué pasa cuando había llorado, por lo tanto lo entendemos como nombre corto. Y después tenemos nombres largos, son más fáciles de analizar porque generalmente está la frase completa. Entonces tenemos, por ejemplo, Teancum. Teancum significa Te es el ave de rapiña, ¿sí? Significa ave de rapiña. An es cielo, o sea que desde el cielo. Kuum, come, o sea, Teancum significaría es el ave de rapiña que desde el cielo come, o sea, hace referencia cuando el ave desde el cielo cae para atrapar la presa, que es el pescado, ¿sí? Porque Q en realidad es cazar pescados, o sea, hacía referencia a eso. Después tenemos Coriantum, Coriantor, ¿sí? Coriantor significa el que hace que el país extranjero sea cautivo, o sea, reducido al cautiverio. Fíjense los nombres como hacen referencia a gente que conquista. Después tenemos Curiamtum, ¿sí? O Coriamtum, que significa aquel que conquista o se apropia del país extranjero. Después tenemos Coriantún con N, que significa aquel que golpea al país extranjero. En algunos casos el verbo tum también significa amontonar cuerpos, ¿sí? Aquel que amontona los cuerpos, o sea, los cadáveres, después de ganar una victoria, de los países extranjeros.
Después, bueno, tenemos Kimnor, que es el que habíamos hablado, que posiblemente sea un apelativo, pero yo lo puse como nombre largo. Después tenemos Geartum. Expresa deseo, puede atraer esto para ti, Geartum. Y después el más relevante, que tiene significado incluso por el nombre del lugar, Ablom. Ab significa mar, ¿sí? El mar, las aguas. Y después tenés el verbo lum o lom, que sería la acción de las olas del mar cuando golpean la tierra y se expanden, o sea, la expansión del mar a través de las olas. Es interesante que cuando habla de Ablom, justamente dice que le ponen Ablom porque el agua sobrepuja, ¿sí? Bueno, Ablom significaría el mar cuyas olas golpean la tierra. Hace referencia a la expansión del mar, ¿sí? Después tenemos otros nombres, que sería Shim, por ejemplo, acuífero. Nombres como apelativo, como Maja. Maja significa el exaltado. Lib, que significa espíritu. Kum, que significa golpeador. Kip significa flor. Gilga, ancestro. De ahí viene el nombre Gilgamesh. Gilgamesh significa ancestro joven o ancestro héroe. Bueno, Gilga vendría a ser un apelativo. Aja, que significa padre. Y Shesh. Había varias formas de pronunciarlo según el dialecto sumerio. Estaba Shish, Shesh, Yes, Shis. Es interesante que en el libro de Mormón aparece Yes y Shis, por lo tanto marca dos de los dialectos de decir hermano, ¿sí? Los sumerios tenían varios dialectos como en Emesal, Emegir, ¿sí? Y bueno, después tenemos lo que habíamos hablado, los nombres compuestos, ¿sí? Y después, por último, nombres semitas. Por ejemplo, tenemos Nimra. Nimra en acadio significa, sería leopardo. Posiblemente el Nimra que aparece en el libro de Mormón sería jaguar, que son dos animales similares, ¿sí? Después tenemos otros que yo tengo una postura que sería para analizar, no es que sea cierta, en la cual aparecen nombres de patriarcas, por ejemplo Noé, que en sumerio tienen otros nombres. Por ejemplo, Noé en sumerio es Siusudra y en acadio es Utnapishtim. Posiblemente los nefitas, cuando vieron el nombre Siusudra, tradujeron Noé, ¿sí? Es como si vos decís Joseph Smith, pero en español escribís José Smith. ¿Por qué? Porque estás traduciendo el nombre. Eso pasaría con, por ejemplo, Noé. Aparece también Leví, Het. Por ejemplo, Het sería terremoto, ¿sí? Después tenés Aarón, Set. O sea, para mi manera de pensar, posiblemente serían nombres traducidos. Y después tenemos nombres que realmente son semitas. Por ejemplo, Etem. Etem en acadio significa espíritu, ¿sí? Y Nimra significa leopardo. Después tenés, por ejemplo, nombres egipcios. Neor. Neor, que significa Horus el cazador. Y después tenés Corior, que significa el que está sobre Horus. Es interesante los nombres egipcios. ¿Por qué? Porque en todos los nombres egipcios que hay en el libro de Éter se menciona al dios Horus. Por lo tanto, los egipcios que habrían acompañado al hermano de Jared
vendrían a tener un culto al dios Horus, ¿sí? Eso es algo que hay que analizar. Y después tenemos otro nombre que es Rama, ¿sí? Que lo podríamos, el cerro Rama, por ejemplo, lo podríamos analizar como que Rama en egipcio significa pueblo o humanidad, ¿sí? Podría ser el cerro de Rama, viene una palabra egipcia que es Ramat, que posiblemente haya perdido la T y haya quedado como cerro de la humanidad o del hombre. En realidad Ramat significa como el pueblo egipcio, ¿no? En cierta forma que lo traducimos como una humanidad egipcio, ¿sí? Y después otro nombre que es Esrom, que también derivaría del egipcio. Hay un nombre que es Esrom, era un nombre común, significa perteneciente al pueblo, ¿sí? Estos son nombres interesantes para analizar. Por ejemplo, es Or, también significaría, que es un nombre jaredita, perteneciente al dios Horus. Por lo tanto, tenemos varios nombres egipcios que hacen referencia a Horus. Eso nos da a entender de que los jareditas no eran un pueblo que adoraban un solo dios, porque habían sido acompañados por amigos del hermano de Jared y de Jared que no eran de la misma creencia, ¿sí? Y que eran de pueblos distintos. Pero bueno, hasta el día de hoy espero que les haya gustado. Y para el que esté interesado puede seguirme en el canal de YouTube Amigos de Mesopotamia y Egipto, o en TikTok, que tengo un canal que se llama Lenguas 1, 2, 3 Antiguas, ¿sí? Hasta luego.